Ey, 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 ¿cómo estáis, mi peñita de YouTube? ¿De qué vamos a hablar hoy? De un pedazo de libro surrealista, con una lírica, una narración, un juego con los límites de la gramática española, que difícilmente vais a ver en otros libros. ¿Cuál? Como ya habréis visto en el título del canal, Perdón, es que del vídeo es que me hace mucha gracia estas cosas y el formato de YouTube. Y como lo he romantizado, por eso me hace gracia hacer apología a toda esta clase de comentarios. El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Eh, también, o sea, a ver, este libro me lo leí hace unos cuantos meses, por lo que os digo que el formato, y lo que os dije ya en el vídeo anterior, que el formato de los vídeos van a ser así, porque no tengo el tiempo para leerme 3 libros en una semana y tengo otras cosas que hacer. E incluso seré capaz de deciros, no, sí, porque las confesiones de San Agustín y haberme leído un recopilatorio de. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y nada, que al Carbasot fal capot. Otra cosa que quería enseñaros, que no sé si os habréis fijado ya, un micrófono de influencer. ¡Po, po, po! De aquí al estrellato, a las veladas de Ibai. Pues nada, eso, el otoño del patriarca. ¿De qué va? Pues la tónica, el argumento inicial es sobre, gira en torno a un dictador y principalmente pues sobre la fábula de la soledad del poder, ¿no? Y lo que a mí me gusta, que os iba a comentar un poco más tarde, es que tienes que poner mucho de tu parte para entender qué es lo que está funcionando, porque este libro tampoco tiene una linealidad típica a lo Lope de Vega de introducción, nudo y desenlace. Está mucho más difuminada y para tratar de darle una interpretación tienes que utilizar otras herramientas. Luego, opinión mía personal sobre cualquier obra, que como ya sabemos, la espina dorsal, bueno, no sé qué es la espina dorsal, la columna vertebral es eso, la narración. Hay unos temas y unos motivos. El tema es la soledad del patroncito, ¿no? Porque en ningún momento hace una clara referencia al nombre. Los temas pueden ser, o sea, bueno, eso es el argumento, ¿no? O sea, lo que pasa. Los temas pueden ser la soledad, la tristeza, yo qué sé, muerte, etcétera, ¿no? Pero no ser necesariamente el motivo principal de la obra y más en una en la que hay, la encarna el simbolismo. Es decir, pueden haber muerto todas las personas en la obra o haberse salvado todas las personas en la obra, que quizá el logos, las entrañas, el espíritu de lo que quiere realmente transmitir esa representación es el símbolo al que ha querido aludir durante toda la obra. Es algo que creo que pasa aquí cuando, por ejemplo, trata de vender el Mar Caribe, porque ocurre en un plano ficticio costero, el susodicho país al que hace referencia en la obra, y volvemos a una parte también interesante y necesaria, ¿no? Cada vez que se va a hablar de cualquier producción, y es que esta, como es lógico, está articulada en un contexto político, social, histórico, y por lo tanto, cuando se articula en torno a esta, también puede tener unos mensajes figurales más allá del argumento, que es a lo que estábamos haciendo referencia en la obra, ¿no? Sin ir demasiado lejos y por seguir con la línea de este libro, podemos verlo muy claramente en que, o sea, el protagonista es el arquetipo de un dictador y al no tener una imagen clara,
como es lógico y era creo yo, la intención de García Márquez, al no ser ninguno de esos dictadores, es cualquiera de los que encaje en esa descripción, ¿no? ¿Y dónde coño quería llegar yo con todo esto? Que ya me he olvidado completamente. En dos partes. Solo voy a decir una porque es la única que me interesa. Que, o sea, esto no es una autobiografía, pero algo que estuve leyendo y que me parece interesante a la hora de abordar cómo la herramienta de la autobiografía a la hora de organizar los diferentes momentos históricos, porque está ubicado en un punto y que también aplica el mismo precepto el otoño del patriarca y por lo tanto me parece igual de válido, ¿no? A la hora pues eso, de aplicar esos preceptos. Es que eso, la manera en la que organiza el ser humano la experiencia en un momento histórico determinado. Y eso es lo que hace, principalmente. Lo que os digo, que lo interesante de la literatura, pese a que haya personas que a lo largo de los años hayan querido como querer declarar o defender la literatura como un espacio autónomo independiente a el referente directo al que acude, que es la realidad del autor, hay otras personas que dicen que, que es guay la literatura porque al ser un espacio ficticio puedes aprovechar todas las posibilidades que esta misma te ofrece. Es decir, aun sabiendo qué condicionantes, que este señor, el patroncito, eh, al hacer una representación de lo que es probablemente la realidad de muchos de esos dictadores, como aquí, entre comillas, según Google, ChatGPT y otros, alude a Pinochet y a Franco y otros que estuvieron bastante tiempo en el cargo, lo que digo, que al tener ese espacio autónomo referencial puede aludir a posibles posibilidades como, no sé, irse de cariñosas, sentirse triste por la muerte de su perrito. Es decir, lo que me gusta es que crea un espacio plausible, ¿no? Y que, aparte lo que os digo, organiza esa experiencia de una manera que es creíble y crea ese imaginario en la mente del lector y en la mente colectiva, que es lo que creo que en el fondo pretendía Gabriel García Márquez y por lo que me interesa el libro en cuanto tal y en un punto histórico porque se hizo en el 1975, bueno, en mitad de la Guerra Fría y las constantes, perdón por no saber expresarme, erosiones de Norteamérica para que los países latinoamericanos no puedan emerger ni irse hacia partidos socialistas como con lo de la Operación Cóndor y compañía. Por lo tanto, me parece que es en un punto crucial al momento histórico dar esa visión sobre los diferentes dictadores que hay en toda la zona latinoamericana, ¿no? Aplicable a día de hoy con lo de Maduro y lo de pasarse por el forro de los cojones los derechos internacionales y ver quién puede hacer depende qué cosas y cómo da esos espacios a que haya pues, esta clase de dictadores. Y lo que digo, que también al mostrar la subjetividad de un personaje ficticio, ves otro punto de vista, es decir, te das cuenta de que diferentes regímenes políticos, que bueno, que no estoy aquí defendiendo la represión y la violencia institucional en sus diferentes manifestaciones, pero a lo que voy, al este espacio poder ofrecer una humanidad y hacer apología a las emociones, que es lo que hace la poesía y la literatura, puedes verla
que respondan a las necesidades y que hay unas limitaciones y que incluso dichos cargos, yo pongo de ejemplo diferentes equipos de fútbol que aunque haya jugadores nuevos, como que ese equipo tiene sus maneras de hacer las cosas, como si tuviera un alma latente que te dirige hacia diferentes sitios, que es lo que creo que pasa cuando, por ejemplo, coges cargos de poder. Este señor sin nombre se hace referencia a la grandísima violencia que ejerce sobre los habitantes de sus pueblos por diferentes motivos, ¿no? Y os digo, es algo horrible, desagradable, deshumanizador, pero tampoco te deja postura hacer otra cosa porque estando en el cargo no puedes mostrar debilidad, es decir, es una postura que te deshumaniza, te convierte en otra cosa, te erosiona, dejas de ser algo en aras de ser algo mayor a ti mismo, ¿no? Que es el representante de una nación entera y ver el devenir de las emociones y las intersubjetividades del individuo en estas circunstancias es algo que no puedes ver en la intimidad de, yo qué sé, de, de eso, de Pinochet, pero te puede mostrar, ¿no? Viéndole ser vulnerable con alguna de sus queridas o con... Joder, es que no me acuerdo ni del nombre de su madre, ¿no? Pero de Leticia o con Leticia Nazareno, ¿no? Y eso, que es un libro a tener en cuenta por este tipo de cosas. Perdonad que lo estoy haciendo en tres partes el vídeo y no sé cómo lo voy a insertar, seguro que de la forma más hortera, precaria y minimalista posible. Y nada, eso, subjetividad y cómo se organiza y manifiesta. Lo que estaba pensando sobre el vídeo anterior y sobre cómo está constituido este, es decir, de una manera eh, en la que un constante devenir del flujo de conciencia del prota y por lo tanto es difícil de leer el anterior y probablemente los que siga haciendo y pensaba, no te puedes callar la puta boca y hablar del Principito, ¿sabes? Que por cierto, un librazo, os lo juro, me lo leí hace como 8 años y que ahí ya había leído un montón de clásicos que ya estaba, nadie me entiende, me he leído Cumbres Borrascosas por tercera vez. Y la verdad que me sorprendió, así que probablemente lo mencione en alguno de estos vídeos. Y lo que os digo, que lo tengo apuntado por aquí para no olvidarme, porque si no divago demasiado, que eso, que es una movida que me dijo mi profe hace como 9 años, léete el otoño del patriarca, no tiene ni un solo punto en todo el libro, 300 páginas así, dije, wow. Y desde entonces lo tenía presente, pero lo que os digo, no solo por dar el límite de sí la lengua española, sino porque ayuda y muchas veces hace algo muy moderno que es que parece que no tiene narrador, no sabes quién está hablando, numerosas voces, no sabes dónde empieza una cosa y acaba otra. Perdonad por el spoiler, pero el vídeo empieza con que encuentran el cadáver del prota y ahí retrocede, o sea que no sabes dónde está el tiempo o quién lo está, ¿sabes? Y eso está muy bien, la verdad, porque además lo que digo siempre, como la literatura está tan estrechamente relacionada con la emoción y el pensamiento, qué manera más acertada que dar una respuesta directa a cómo estos están conformados en la interioridad del sujeto, no solo en cuanto al relato, sino a cómo se manifiestan esas diferentes emociones. Y eso lo hace bastante bien. Y bueno, por poneros un ejemplo de lo que estoy diciendo, porque es que me sabe mal que digo cosas del libro, pero no hablo del libro como tal. Pero claro, es que, no sé, leéroslo, ¿sabes? ¿Quién soy yo para ir desvelando si quieres ir a Pamplona, o sea, si quieres saber de Pamplona, ves a Pamplona, ¿no? Que quién querría ir ahí, ¿no? Mirad a lo que me refiero. O sea, y no solo eso, sino como que aparte tiene como una musicalidad y sin tener una certeza de que lo haga por algo concreto, tú al leerlo te das cuenta de que
utiliza una adjetivación concreta para dar ese tono y ese color. O sea, se tiró como 7 años para escribirlo y lo reescribió muchas veces y yo creo que por este tipo de cosas. Mirad, os lo juro, primera página que había abierto. Dios en la penumbra del amanecer de las 6 de la tarde de la casa desierta. Se sintió más triste, más solo que nunca la soledad eterna de este mundo sin ti, mi reina. Perdida para siempre en el enigma del eclipse, para siempre jamás, porque nunca en el resto de los larguísimos años a su poder volvió a encontrar a Manuela Sánchez, sin puntos todo el rato. Alguna coma como mucho. Con el valor parentético este de mi reina, ¿no? Porque nunca bla 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 bla. Se esfumó en la noche del eclipse mi general. Le decían que la vieron en un baile de penas de Puerto Rico. Hay este tono confesional, ¿no? Este pensamiento colectivo, ver la conciencia del protagonista como un ente más que como una persona como tal que trate de relatar algo, que es algo que la diferencia, ¿no? De lo que os estaba diciendo, de antes yo diciendo que ver la subjetividad de un protagonista histórico para ver la verdad organizada desde otro punto, ¿no? Que era la descripción de esto. Ahí a estar tú delante y ver este tono confesional, ¿no? Que es lo bonito de ver tú las cosas en cuanto a tal. Una idea más que me gusta, me interesa bastante, que lo voy a relacionar con esto y ya más o menos acabar el vídeo, es que dos cosas. Lo que digo, la figura en cuanto a institución del dictador, que en el caso del patroncito hace que el tener la idea de él como una figura casi mística por llevar tantos años en el cargo y por lo tanto ese distanciamiento hace que deje de ser una persona y sea la idea de esa personalidad, ¿no? Que eso es una hiperrealidad. Y al actuar en consecuencia a esa hiperrealidad, como que es un círculo que se retroalimenta. Y esa manera de manifestarlo en este flujo de conciencia, como que casa muy bien con esta clase de fenómenos, la verdad. No es mi libro muy favorito, pero me parece muy interesante. Y joder, una cosa más, es que podría estar todo el día. No digo que lo que vaya a decir sea de un clásico de la literatura como es este, es solo como un comentario, un consejo, una observación final. Y es que no leáis solo clásicos. Los libros, los fast reading, la cultura pop, eh, ir al cine y verte un musical de una película española que sea un poco malita, está bien, ¿sabes? No, no os encorsetéis en la necesidad de ver cosas que se supone que son... No tengáis la necesidad de estar siempre viviendo cosas guays, ser un poquito marroneritos, un poco mierditas, ¿no? En mi consejo como lector. Y nada, eso, un abrazo, lo siento mucho por la chapa, habrán más. Y muchas gracias por darle a reproducir a este vídeo. Espero que vaya muy bien la semana.